Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet se complacen en presentar desde San Francisco, California, Estados Unidos de América, cápsulas culturales en exclusiva desde la hermana República de Argentina, la escritora y poeta Diosma Patricia Davis. Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.
Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una escritora muy renombrada, muy conocida, una escritora chilena, muy premiada, de muchas ventas de sus libros, y estamos hablando de la señora Isabel Allende. Isabel Allende nació en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942. Es una escritora chilena, de nacionalidad estadounidense, de ascendencia hispano-portuguesa, y desde el año 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras y obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en el año 2010. Es autora de superventas. La venta total de sus libros alcanza 72 millones de ejemplares. Sus obras fueron traducidas a 42 idiomas y es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española. Es hija del diplomático Tomás Allende, que es primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile, entre los años 1970 y 1973. Nació en Lima mientras su padre se desempeñaba como secretario de la Embajada de Chile en Perú, y es la mayor de 3 hijos del matrimonio. Isabel Allende viene de ascendencia española o vasca por parte paterna y ascendencia portuguesa y española, vasca y castellana por parte materna. Sus padres se separaron en el año 1945 y su madre retornó con Isabel y sus 2 hermanos a Chile, donde vivió desde 1946 hasta 1953. Ese año su madre contrajo matrimonio con el diplomático Ramón Huidobro Domínguez, quien entre 1953 y 58 fue destinado a Bolivia, donde Isabel asistió a una escuela estadounidense en La Paz, y al Líbano, donde estudió en un colegio privado inglés. Al volver a Chile en el año 1959, se reencontró con Miguel Frías, con quien se casó 4 años más tarde. La pareja tuvo 2 hijos, ambos nacidos en Santiago de Chile. Debido al golpe de Estado del año 73 contra Salvador Allende y el advenimiento de la dictadura, tuvo que huir de Chile en 1975 y se exilió con su familia en Venezuela, donde vivió hasta el año 1988. Los viajes constantes que emprendió promocionando sus libros hicieron que su matrimonio con Frías llegara a término. Se divorció y se casó con un abogado, Willie Gordon, en el año 1988 en San Francisco. En 2015, después de 27 años, se separaron. Desde 1988 vive en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía en 2003. Desde 1959 hasta 1965 trabajó en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Santiago de Chile. Durante los años siguientes pasó largas temporadas en Europa, residiendo en Bruselas y Suiza. A partir de 1967 tomó parte en la redacción de la revista Paula,
al tiempo que publicó una gran cantidad de artículos sobre diversos temas. Posteriormente colaboró para la revista infantil Manpato, de la que fue directora entre el año 73 y 74, y publicó 2 cuentos para niños, La abuela Panchita y Lauchas y Lauchones, ratas y ratones, y una colección de artículos titulada Civilice a su troglodita. Además, trabajó en 2 canales de televisión chilenos. A principios de los años 70 incursionó en la dramaturgia. Su obra de teatro El embajador se estrenó en el año 1971 y 1973 la balada del medio pelo Y yo soy la Tránsito Soto. Finalmente, poco antes de abandonar el país, se estrenó Los 7 espejos. Allende permaneció en Venezuela durante 13 años y allí trabajó en el diario El Nacional de Caracas y en una escuela secundaria hasta el año 1982. Allí publicó La Casa de los Espíritus. Esta primera novela suya, la más conocida, nació de una carta que había comenzado a escribirle a su abuelo en el año 1981, cuando éste tenía 99 años y estaba a punto de morirse. Esta obra fue adaptada al cine y en octubre de 1993 se estrenó en Múnich, producida por Bernd Eichinger y dirigida por Billy August. Además, fueron vendidos más de 51 millones de ejemplares y la obra fue traducida en más de 27 idiomas. La segunda novela, De amor y de sombra, en el año 1984, se convirtió también en otro gran éxito y fue llevada asimismo a la pantalla grande en 1994 por la cineasta venezolana Betty Kaplan. En ambas novelas aborda el tema de la dictadura, ayudada por las propias experiencias de la autora. En 1988 viajó a Chile para votar en el plebiscito de octubre que perdió Pinochet y que condujo al año siguiente a elecciones que ganó la oposición, agrupada en la Concertación. En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, fue distinguida con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por el presidente Patricio Aylwin. A los 28 años de edad, su hija Paula murió en 1992 por una porfiria que la dejó en coma en una clínica de Madrid. La dolorosa experiencia la impulsó a escribir Paula, libro autobiográfico epistolar publicado en 1994, donde relata cómo fueron su niñez y juventud hasta llegar a la época del exilio. 2 años después fundó The Isabel Allende Foundation en homenaje a su hija, quien había trabajado de voluntaria en comunidades marginales en Venezuela y España, como educadora y psicóloga. En 1988 residió en San Rafael, California, pero normalmente trabaja en una casa en Sausalito, unos kilómetros más al sur, donde ha escrito muchas de sus novelas. Ha sido distinguida en la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos y su lema es: dejen volar su imaginación y escriban lo necesario. Luego de ser distinguida en la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos, en mayo de 2007 se le hizo entrega del doctor honoris causa por la Universidad de Trento, Italia. En septiembre de 2010 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile por la excelencia y aporte de su obra a la literatura, la que ha concitado atención en Chile y en el extranjero, y también ha sido reconocida por múltiples distinciones y ha revalorizado el papel del lector. La votación, como era de esperar por la polémica que le había precedido, no fue unánime, 3 votos contra 2. Isabel Allende se convirtió en la 4ª mujer en recibir este galardón, antecedida por Gabriela Mistral en 1951, Marta Brunet, 1961, y Marcela Paz, 1982.
Al año siguiente recibió el premio Hans Christian Andersen de literatura por sus cualidades como narradora mágica y su talento para hechizar al público, sucediendo a otra mujer, la británica J.K. Rowling, que ganó la primera edición de este galardón que desde el año 2010 se entrega en Odense, ciudad natal del famoso escritor danés. Su estilo. En el plano literario, ella confiesa que cuando comienza a escribir, genera un lugar, una época, y los personajes y la historia se van dando por sí solos, es decir, no tiene un plan inicial con todas las acciones. Varios de sus libros han nacido de cartas o reflexiones personales. Ejemplos de esto son La Casa de los Espíritus y Paula, que escribió como homenaje a su hija. Aunque muchos estudiosos catalogan la obra en el género autobiográfico, ella misma indica que es más como una memoria, porque no es una biografía propiamente dicha, sino una colección de recuerdos más cercana a la ficción que a la realidad, aunque esta última la inspira. El humor forma parte integral de sus escritos, ya sean periodísticos u obras literarias. Confiesa que se acostumbró a escribir de esta manera cuando era periodista y ahora, gracias a eso, puede ver la historia detrás de cada asunto y darle una visión alternativa. La ciudad de las bestias representa su intento de llegar al público lector joven. Decidió escribirlo después de 2 libros con bastante investigación histórica. Este nuevo libro le da un descanso y en él puede plasmar su imaginación de una manera más libre, ya que la ficción histórica siempre requiere mucho cuidado para atenerse a los hechos sucedidos. Cuando era periodista, los demás eran su cuento. Ella se sentía con derecho a tocar el timbre de una casa, meterse dentro y hacer preguntas o detener a un desconocido a media calle e interrogarlo acerca de cosas personales como pensamientos. Además de obras de carácter autobiográfico, Allende escribió novelas históricas, como Inés del alma mía, basada en la vida de Inés de Suárez, la primera española en llegar a Chile, o La isla, bajo el mar, que narra la vida de una esclava llamada Sarité en Saint-Domingue, hoy Haití, de finales del siglo XVIII. Su obra fue clasificada en el movimiento literario conocido como Push-Boom. Este movimiento se caracteriza por una vuelta al realismo. Normalmente refiere a una prosa más sencilla de leer, pues se pierde la preocupación por crear nuevas formas de escribir, metaliteratura, el énfasis en la historia, la cultura local, entre otros. En el año 2012 decidió incursionar en el terreno de la novela policial, género que desde el año 2006 cultiva su exmarido William Gordon, y escribió El juego de Ripper, que entregó en diciembre a su agente Carmen Balcells. La obra fue publicada a principios de 2014. Según Allende, fue Balcells quien le propuso escribir una policíaca con Gordon, pero no resultó, fue imposible. Tenemos diferentes maneras de trabajar, pero yo me quedé con la historia, ha explicado la autora, quien aseguró que su marido la ayudó con la estructura del libro. Si bien sus éxitos en ventas son arrolladores, hay críticos y escritores que han sido implacables con ella, considerándola escritora de subliteratura, de meramente literatura comercial o, en el mejor de los casos, como una copia menor de Gabriel García Márquez. La propia escritora reconoce que 100 años de soledad es el libro que más ha influido en su obra. El estadounidense Harold Bloom sentenció que Isabel Allende es una muy mala escritora y solo refleja un periodo determinado. La mexicana Elena Poniatowska la colocó en el mismo saco con Ángeles Mastretta y Laura Esquivel y dijo que las tres
entran en la literatura como fenómenos comerciales y hacen literatura femenina. La argentina Angélica Gorodischer señaló que las novelas de Allende solo alimentan estereotipos femeninos caducos, pero no aportan nada a nivel de literatura ni de género. Finalmente, su compatriota Roberto Bolaño dijo: «Me parece una mala escritora, simple y llanamente, y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea una escritora, es una escribidora». Sobre la paradoja entre su éxito y las opiniones de muchos escritores y expertos, Camilo Marx escribió en el 2011: «Básicamente hay dos maneras de leer a Isabel Allende. La primera consiste en escudriñar los defectos de sus libros, exponerlos con lujo de detalles y enviarla a los quintos infiernos con una inapelable, satisfecha, fundada sentencia condenatoria. La segunda parte de la premisa de que es legítimo pasar un buen rato leyendo sus narraciones, puesto que son entretenidas, no cuesta dejarse atrapar por ellas y poseen méritos que atraen al público masivo o a lectores más exigentes». Entre ambos extremos se ve difícil encontrar un término medio. Hay quienes siempre la odiarán, en tanto otros se fascinarán ante cada nuevo título suyo. Además de las adaptaciones cinematográficas de las citadas La Casa de los Espíritus y de Amor y de Sombras, algunas de sus obras fueron llevadas al teatro o a la radio y se han convertido en musicales, óperas y ballets, como El Zorro y Una Venganza. El mismo relato, Una Venganza, forma parte de una recopilación de cuentos de Eva Luna y que renació en una ópera. El libretista Richard Sparks y el compositor Lee Holdridge terminaron la obra en el año 2012 y se estrenó con el título de Dulce Rosa en Santa Mónica el 17 de mayo de 2013, bajo la dirección musical de Plácido Domingo y con las interpretaciones de la soprano uruguaya María Antúnez y el barítono mexicano Alfredo Daza. En el año 2015 y 2019, la televisión española Chilevisión llevó a la televisión la exitosa novela de Allende, Inés del alma mía. Sus obras. A partir de su primera novela, todas sus obras fueron publicadas en español por las editoriales Plaza y Janés Sudamericana, pertenecientes al grupo Penguin Random House. La abuela Panchita, en el año 1974. Lauchas y lauchones, ratas y ratones, en el año 1974. Civilicia su troglodita, Los impertinentes de Isabel Allende, 1974. La Casa de los Espíritus, 1982. La Gorda de Porcelana, 1984. De Amor y de Sombra, 1984. Eva Luna, 1987. Cuentos de Eva Luna, 1989. El Plan Infinito, 1991. Paula, 1994. Afrodita, 1997. Hija de la Fortuna, 1998. Retrato en sepia, 2000. La Ciudad de las Bestias, 2002. Mi País Inventado, 2003. El Reino del Dragón de Oro, 2003. El Bosque de los Pigmeos, 2004. El Zorro comienza la leyenda, 2005. Inés del alma mía, 2006. La Suma de los días, 2007. Los amantes, de Guggenheim. El oficio de contar, 2007. La isla bajo el mar, 2009. El cuaderno de Maya, 2011. Amor, 2012. El juego de Ripper, 2014. El amante japonés, 2015. Más allá del invierno, 2017. Largo pétalo de mar, 2019. En teatro, El embajador. La balada del medio pelo. Yo soy la Tránsito Soto. Los 7 espejos.
La Casa de los Espíritus está próxima al llamado realismo mágico. Fue publicada en el año 1982. Fue el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las más grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos, recibida como un brillante epígono en la estela del boom iniciado en los años 60 y comparada con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del subcontinente americano, a pesar de que su publicación había sido rechazada por varias editoriales de Hispanoamérica, en España y otras naciones de Europa. 11 años después de su primera salida a la calle, el éxito de la historia pergeñada por Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional merced a la adaptación cinematográfica realizada por el cineasta sueco Billy August, The House of the Spirits, en el año 1993, quien contó con la colaboración de la propia autora para elaborar el guión y con un prestigioso elenco de intérpretes en el que figuraban Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave, basada en los recuerdos de infancia y juventud de la propia escritora. La Casa de los Espíritus narra las peripecias de la saga familiar de los Trueba a lo largo de 4 generaciones. Isabel Allende rememora y convierte en sustancia narrativa las vivencias en la vieja casona familiar habitada por sus abuelos y sus excéntricos tíos, una mansión rodeada por una fecunda atmósfera liberal e intelectual que despertó su imaginación y le inculcó el gusto por la lectura y la narración de historias. Al hilo de las peripecias de las mujeres que componen este núcleo familiar, auténticas protagonistas de la trama, la desbordada fantasía de la autora se va enhebrando con el repaso de los principales acontecimientos políticos de la historia reciente de Chile, hasta situar al lector en los primeros y dramáticos compases de la sangrienta dictadura militar. Transcurridos 2 años desde la publicación de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende volvió a los anaqueles de las librerías con otra espléndida novela que mezclaba con la enrarecida situación política de su patria. En este caso, hablaba de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, con otros materiales literarios procedentes de la poderosa imaginación de la autora, concretados aquí en una historia de amor. Se trata de la obra titulada De amor y de sombra, recibida también con grandes elogios por parte de la crítica y los lectores. Algunas frases de Isabel Allende. El afecto es como la luz del mediodía y no necesita la presencia del otro para manifestarse. La separación entre los seres también es ilusoria, puesto que todo está unido en el universo. Enfrenta los obstáculos a medida que se presenten. No pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro. El miedo es inevitable. Tengo que aceptarlo, pero no puedo permitir que me paralice. El amor nos vuelve buenos. No importa a quién amemos, tampoco importa ser correspondidos o si la relación es duradera. Basta la experiencia de amar, eso nos transforma. Tal vez estamos en este mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo una y otra vez. Con cada amor nacemos de nuevo y con cada amor que termina recogemos una herida nueva. Estoy cubierta de orgullosas cicatrices. Me arrepiento de las dietas de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto
como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana. La muerte no existe, hija. La gente solo se muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Todos podemos cambiar, pero nadie puede obligarnos a hacerlo. El cambio suele ocurrir cuando enfrentamos una verdad incuestionable, algo que nos obliga a revisar nuestras creencias. Y continuamos dando frases. Tal vez sería conveniente que no trataras de dominar tu cuerpo con la mente. Debes ser como el tigre de Himalaya, puro, instinto y determinación. Escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, preocúpate del proceso. Lo que más temo es el poder con impunidad. Le temo al abuso de poder y al poder de abusar. Igual que en el momento de venir al mundo, al morir, tenemos miedo de lo desconocido, pero el miedo es algo interior que no tiene nada que ver con la realidad. Morir es como nacer, solo un cambio. La realidad no es solo como se percibe en la superficie, también tiene una dimensión mágica y si a uno se le antoja, es legítimo exagerarla y ponerle color para que el tránsito por esta vida no resulte tan aburrido. Me gustan las personas que tienen que luchar por obtener algo, los que teniéndolo todo en contra salen adelante. Esa es la gente que me fascina, la gente fuerte. Silencio antes de nacer, silencio después de la muerte. La vida no es más que ruido entre dos silencios insondables. Y así llegamos al final de esta reseña sobre la escritora Isabel Allende. Espero que haya sido de vuestro agrado, así como fue para mí, y que se hayan enterado de cosas que no sabían de ella. Siempre se aprende. Les digo adiós, hasta la próxima, y nos encontramos en otra entrega la semana que viene de Cápsulas Culturales. Quiero agradecer a la señora Katia Varillas por la oportunidad que me da de hacer este programa. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.